En ese momento, el señor Paralón, siguiendo al chofer, se dirigía hacia una de las secciones de la reja cerca del portón. Al mismo tiempo, le preguntó a Adam si había alcanzado a ver la patente del auto que se detuvo de nuevo en su casa. El chofer admitió que en ese momento estaba en la cocina, pero estaba seguro de que esa gente llevaba mucho tiempo vigilando. Cuando Oscar llegó al lugar, vio un oso de peluche destripado y cubierto de sangre colgando de los barrotes de la reja. Le pidió a Adam que revisara si tenía explosivos o algún dispositivo de vigilancia y que se deshiciera del juguete después. Mientras tanto, Vanessa notó que el niño seguía triste, y le sugirió que buscaran los anillos de buceo otra vez, pero Cody ya se había aburrido de ese juego. Así que la niñera le propuso inventar un nuevo entretenimiento. Vanessa iba a adivinar sus cosas favoritas y, si se equivocaba, Cody podía empujarla al agua, y aunque al niño el juego le pareció tonto, la chica decidió jugar de todos modos y le propuso empezar con su animal favorito. Cody solo la miró con cara de pregunta, y la niñera puso una cara bien pensativa, y luego intentó adivinar qué animal le gustaba y dijo la jirafa, pero ese no era el tipo de animal que le gustaba a Cody, y hasta empujó juguetonamente a la niñera a la piscina. Parecía que al niño le empezaba a gustar este juego, y ahora le propuso que adivinara cuál era su comida favorita. La chica estaba segura de que sabía la respuesta porque, después de todo, era su niñera, y era imposible que no lo supiera después de repasar todos los platos que el niño comía con ganas, así que dijo los espárragos, pero esta vez Vanessa se equivocó, y Cody la empujó al agua de nuevo, esta vez con mucho más entusiasmo. La chica dio una voltereta en la piscina, fingiendo que el empujón del niño la había golpeado fuerte. Esto hizo que Cody se riera aún más, y ya no intentó ocultar su risa infantil. Entonces decidió confesarle a la niñera que no era tan mala como había pensado. En eso, la chica notó al señor Paralon detrás de él, y al mismo tiempo se dio cuenta de que no había vuelto para seguir bañándose. Al notar la mirada de la niñera, Cody también se dio vuelta, y se alegró mucho de que su papá hubiera vuelto, pero él necesitaba a Vanessa. El señor Paralon le ofreció a su hijo llamar a Adam si quería seguir nadando. La chica, mientras tanto, no tardó en reaccionar. Y ya estaba saliendo del agua, sobre todo porque a ella misma le interesaba saber. Inmediatamente le preguntó al jefe qué había pasado, pero él no quiso hablar de eso frente a su hijo. Sacando un ato, se lo lanzó en la cara a la enfermera y le ordenó que fuera a su oficina en 10 minutos, seca, considerando el poco tiempo que le había dado. Vanessa sabía que no alcanzaría a ir a su pieza para arreglarse. Cody, mientras tanto, le contaba a la niñera que Adam no quería meterse a la piscina con él porque no le gustaba mojarse el pelo. A la joven le pareció de lo más interesante. E incluso se le cruzaron un par de ideas por la mente, pero luego se agachó para hablar con el niño y le pidió que le contara cuál era su comida favorita. Aunque él no entendía para qué lo quería saber, Vanessa le sonrió con dulzura y le explicó que iba a preparar la cena y que además quería regalonear al pequeño con algo rico. Entonces Cody confesó que a él le encanta un postre congelado, parecido al helado, pero que también lleva berries y frutos secos. La joven se dio cuenta de que el pequeño la había puesto en un aprieto, pero le prometió conseguirle ese postre, y él corrió a cambiarse de ropa, feliz. 10 minutos después, Vanessa estaba tocando la puerta de la oficina del jefe, y él la invitó a entrar en voz alta. El señor Paralon estaba sentado en su escritorio, mirando algo en su notebook con una cara muy seria. Le pidió a la niñera que se acercara a mirar una de las grabaciones de las cámaras, que fue hecha hace como una hora. La chiquilla no podía ni creer que hubiera cámaras en el terreno de la mansión porque no había visto ninguna. Oscar le explicó que las cámaras solo estaban afuera, pero ella no estaba segura si le estaba diciendo la verdad. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de acceder al sistema, aunque no se lo imaginaba de esa forma. Al mirar el video, la chiquilla se dio cuenta de que había habido una intrusión en el terreno. Luego vio una toma muy espeluznante que asustó a Vanessa de verdad. En el monitor se veía claramente un oso de peluche ensangrentado, que estaba colgado en la reja. La niñera supo al tiro que esto era nada más que una amenaza, y el señor Paralón estuvo totalmente de acuerdo con ella. La chiquilla también planteó la idea de que esto es una
amenaza para Cody, pero para eso había venido ella, para protegerlo. Vanessa no tenía dudas sobre sus capacidades y estaba lista para hacerse cargo de esta situación. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el juguete del niño no estaba en la reja, lo que significaba que esa gente no había entrado a la casa. Entonces, se ofreció a revisar el resto de las cámaras, suponiendo que alguien podría quedar al descubierto. Después de un rato, vieron en la pantalla del notebook a un tipo musculoso que sostenía un oso en sus manos. La niñera también logró notar algo, y le pidió al jefe que acercara la cámara al hombro del villano, pero, incluso con el zoom al máximo, la imagen no era de muy buena calidad, y la chiquilla admitió que conocía un programa adecuado. Oscar le pasó el notebook y ella se puso a trabajar al tiro, sin darse cuenta de una gota de agua que caía de su pelo. Esa gota cayó en la camisa de Oscar, y él pensó que la niñera no se había secado bien el pelo. La misma Vanessa no le prestó atención a esto, y casi un minuto después, ya tenía todo listo. La chiquilla agrandó la imagen y ahora se podía ver el tatuaje en el hombro del criminal. La niñera sabía que esos tatuajes se hacían en una prisión rusa, después de 2 condenas. Oscar pensó que su conocimiento era increíble, pero a ella le pareció increíble que él se hubiera hecho enemigos en solo un mes. Entonces la chiquilla sugirió que el don de la mafia, Paralón, tenía algunos problemas importantes con los rusos. También supuso que su jefe se había metido en su territorio sin saberlo o que él tenía algo que ellos necesitaban. Y cuando la niñera le volvió a preguntar qué se le había quedado en Chicago, él le explicó que solo hizo conocidos e influyó en la gente. Aún así, la chiquilla no estaba bromeando, pero el señor Paralón decidió que era su turno de hacer preguntas. Tenía mucha curiosidad por saber cómo la niñera podía saber tanto sobre el crimen organizado. Empezó a cuestionarla seriamente sobre de dónde sacó conocimientos que van más allá de los deberes de una niñera. Entonces la chiquilla tartamudeó porque se dio cuenta de que sin querer había hablado de más y ahora tenía que buscar una excusa. Empezó diciendo que había investigado antes de aceptar la oferta de trabajo, pero Oscar no le creyó, porque de eso no había pasado más de una hora. Vanessa empezó a respaldar sus palabras diciendo que muchas cosas ya eran de conocimiento público, y ella había leído sobre ellas. El señor Paralón no pudo aguantar más, y golpeó la mesa con el puño porque se trataba de su terreno de actividad. Entonces le preguntó a la chica de nuevo, y ella admitió que les habían enseñado esto en una academia de élite. Oscar todavía no le creía a la niñera, y cada minuto le parecía más sospechosa, agarrando a la asustada Vanessa. Por los hombros, le exigió que le dijera la verdad, o si no la echaría, luego agregó que él nunca permitiría que su hijo fuera protegido por una mentirosa. La chica entendió que este era un momento decisivo y que tenía que decir algo a su jefe. Al mismo tiempo, Oscar no debía descubrir que en realidad ella está investigando el asesinato de sus padres. En ese momento, el señor Paralón apretó los hombros de la chica aún más fuerte y le dio 5 segundos para responder. Vanessa pensó que podría derribarlo en ese mismo instante, pero eso terminaría en una derrota para ella misma. Después de todo, sería despedida de inmediato, y entonces ya no podría encontrar respuestas a sus inquietantes preguntas. Con una voz ligeramente temblorosa, la chica le admitió a Oscar que podría meterse en un gran problema. Más tarde. Él no entendía qué podría amenazar a Vanessa más que él mismo, y le pidió una explicación. La niñera admitió que tendría problemas con la ley, con la academia y con todo el mundo en general, y que terminaría mal para ella. El señor Paralón todavía no le creía a la chica y supuso que era miembro de alguna pandilla. Vanessa definitivamente no se esperaba esto, e incluso se sorprendió de que su jefe pudiera pensar algo así de ella. Continuó diciendo que la niñera pertenecía a un sindicato criminal, o trabajaba para la competencia, y ahora venía a espiarlo. Y entonces, Vanessa gritó asustada que solo era una freelancer, y Oscar se dio cuenta de que esta chica era una mercenaria. La chica determinó que su jefe no la había entendido del todo, mientras intentaba no reírse, y bajó la cabeza. La niñera continuó con su historia de que es una hacker independiente, y que a veces hace cosas ilegales. Luego agregó que a esa gente se le llama hackers de sombrero negro que realmente necesitan dinero.
Luego continuó interpretando su papel y dijo que a pesar de todas sus acciones, nadie resultó herido. En ese momento, Oscar recordó el día en que secuestraron a su hijo y las acciones que la niñera ideó para encontrarlo. La chica también comenzó a decir que, de hecho, su trabajo no es tan difícil si sabes cómo moverte. Al mismo tiempo, Vanessa no se involucra con organizaciones criminales, ni con sindicatos o pandillas, ella solo se mete en foros en la red oscura, y ahí puedes averiguar absolutamente todo sobre las organizaciones criminales. Oscar se preguntó si su jefa sabía de esto, y la chica comenzó a rogarle que no le contara a Bárbara. Luego, mientras observaba las expresiones faciales de su jefe, Vanessa se dio cuenta de que él comenzaba a confiar en ella de nuevo. Una vez más, él prometió no decir nada, y al mismo tiempo, tenía una expresión en su rostro que a Vanessa no le gustó para nada, y no se equivocaba, porque inmediatamente después, el señor Paralón le pidió a la niñera que encontrara a alguien para él. La chica esperaba que esta no fuera una tarea difícil para ella, y comenzó a preguntar a quién necesitaba exactamente. Sin decir una palabra, Oscar tomó el portátil con la mano, mostrando que era el criminal que quería encontrar. Realmente no era difícil para Vanessa, pero ella necesitaba una copia de ese video para trabajar. Oscar le dio una tablet con todos los archivos necesarios y le permitió comenzar la tarea, y que él mismo cuidaría de su hijo. Al salir de la oficina del jefe, la chica pensó que de alguna manera él le había creído. Demasiado rápido. De todas formas, estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo que él le ofreciera a cambio de su silencio. Además, el señor Paralon le dio una tablet que estaba conectada a su red. Después de todo, no cualquiera le confiaría a un hacker sus datos, y la niñera pensó que esto podría ser otra prueba. La chica deslizó el dedo por la pantalla, la desbloqueó y siguió pensando. Después de todo, si ella estuviera en su lugar, le daría al hacker acceso a los datos y luego revisaría qué haría este hacker, y entonces se dio cuenta de un programa que estaba grabando todo lo que ella hacía en la tablet. En otro lugar, Vanessa decidió no decepcionar a su empleador e iba a hacer todo lo posible para que a él le gustara. Para ella, era un asunto muy simple, que más bien percibía como un espectáculo. En ese momento, en el sur del país, uno de los empleados de confianza de Johnny golpeó la puerta de la oficina de su jefe. Este trabajador llamado Simón se veía muy alterado y afirmó que había algunos problemas. Al principio, Johnny pensó que el empleado estaba refiriéndose a su atuendo, pero no era eso lo que iba a decir, aunque no dejó de mencionar que intentaría cambiar un poco el corte de su ropa por uno más holgado. A Johnny realmente no le importaba en absoluto, y escupió las cáscaras de las semillas en el frasco con disgusto. Simón notó que su jefe estaba de muy mal humor, pero igual tenía que decírselo. Ya estaba cansado de ver al trabajador tembloroso y le ordenó que le dijera qué había pasado. En ese momento, Simón admitió que el programa de duplicación había detectado una entrada de datos inusual, pero Johnny pidió una explicación más simple, y le explicó que al parecer, Oscar encontró su spyware. Sin embargo, Johnny sabía bien que su sobrino no era tan experto en computadores como para detectar este programa tan rápido. Entonces Simón agregó que se estaban revisando los programas en segundo plano de la tablet, y Oscar puede entender qué buscar. El jefe todavía no veía esto como un problema porque lo hizo específicamente para su pariente. Aún así, el empleado estaba preocupado de que Oscar pudiera eliminar el spyware sin querer, pero el tío Johnny estaba seguro de que su sobrino no haría tal cosa, y comenzó a escupir las semillas de nuevo. Y luego golpeó el frasco contra la mesa un poco nervioso, pero al mismo tiempo, no parecía alterado. Johnny estaba seguro de que Oscar no se metería con él, sin importar lo que hiciera. Hace un tiempo, el jefe le dio una lección a su sobrino que debería recordar por mucho tiempo. Mientras tanto, Vanessa seguía tecleando en su laptop. Para empezar, decidió configurar un escáner de reconocimiento facial basado en la base de datos de la Unión Europea. Y luego ampliarlo si era necesario. La chica estaba segura de que la máscara en el rostro del villano no sería capaz de engañar a este programa, e incluso si esta persona llevaba una vida oculta, tarde o temprano, igual aparecería en alguna cámara. Y
Mientras se realizaba la búsqueda, Vanessa decidió ver cómo estaba Cody, pero de inmediato hubo una señal de que se había encontrado una coincidencia. A la chica le pareció extraño que todo sucediera tan rápido, pero decidió revisar de inmediato lo que el computador había encontrado. Allí, vio una foto de este tipo que posaba de formas extrañas frente a la cámara. Vanessa vio que el villano incluso tenía su propia cuenta de Facebook, y esto la sorprendió bastante. El tipo no era para nada tímido al ser filmado, y publicaba sus fotos y videos con bastante frecuencia. Mirándolos, la chica pensó que se dio cuenta de algo y comenzó a indagar más. En ese momento, Cody estaba mirando por la ventana hacia la calle, porque tenía curiosidad por lo que pasaba afuera. Vio a la señora Kenneth llevando un tarro de limpiador y un paño hacia algún lugar. Entonces Adam de repente agarró al pequeño del cuello de la polera y le explicó que era muy malo meter la nariz donde no te llaman. Cody lo tomó como si el chofer hubiera decidido amenazarlo, pero este le explicó que solo estaba diciendo un dicho. Entonces el niño se soltó de sus manos y salió corriendo, planeando investigar el asunto con el patito. Mientras tanto, Vanessa seguía revisando la información cuando escuchó la voz de su jefe justo a sus espaldas. Al darse vuelta, vio que Oscar sostenía un plato de comida que le había traído. Le explicó que justo se había perdido la cena, pero la joven estaba más preocupada por si Cody había comido. El jefe le aseguró que la señora Kenneth estaba cuidando a su hijo, y luego se dio cuenta de que Vanessa había encontrado al criminal. La joven admitió que lo había encontrado más rápido de lo que esperaba, pero que al mismo tiempo, algo no cuadraba en sus fotos. La niñera abrió una foto donde él salía sin polera y le pidió a su jefe que se fijara bien. Ahí se veía el mismo hombro, y Oscar notó de inmediato que al tipo le faltaba un tatuaje. Al mismo tiempo, no entendía qué significaba esto, y pensó que lo más probable era que el programa estuviera equivocado, pero Vanessa le aseguró que sí era él, y que ni siquiera tenía un hermano gemelo, porque había revisado los registros de el señor Paralón. El señor Paralón entonces dedujo que el tipo se había hecho el tatuaje hacía muy poco, pero la niñera le recordó que también había cumplido 2 condenas en la cárcel hacía poco. Luego le dijo que esa foto era de hacía 2 semanas, y que si el tipo se hubiera hecho el tatuaje hace poco, todavía estaría cicatrizando, y aunque Oscar aseguró que esa no era la persona correcta, la estructura de su cuerpo, desde los huesos hasta los músculos, coincidía a la perfección. Entonces la joven le explicó que esa es la persona que buscan, solo que su tatuaje no es de verdad. Luego sugirió que el criminal podría haber sabido que lo iban a grabar, así que lo montó todo. Además, el tipo giró la cabeza, pero no los hombros, como si estuviera mostrando su tatuaje a propósito. Entonces el señor Paralón se dio cuenta de que este hombre lo había manipulado para que fuera tras la pandilla. Pero eso no era todo lo que Vanessa había descubierto. Ella reveló que el tipo nació en la ciudad de Tiana, en el norte de México. Oscar se dio cuenta de que esto era obra del grupo mexicano con el que ya casi terminaba de negociar. Esto lo molestó muchísimo, y ahora los veía como unos canallas de 2 caras en los que definitivamente no se podía confiar. Entonces le pidió a Vanessa que rastreara su ubicación, algo que fue muy fácil para la joven. Mientras tanto, el señor Paralón estaba contento de haber hecho lo correcto al contratar a esta joven. Vanessa no entendió muy bien a qué se refería su jefe y esperaba que él le explicara con más detalle, pero no dijo nada más. Simplemente le dio las gracias y le pidió que le avisara cuando todo estuviera listo. La joven no se quedó atrás y siguió insistiendo, y él admitió que había evaluado correctamente sus habilidades, y que podía considerarlo un cumplido. Como respuesta, la joven también admitió que había aceptado este trabajo solamente porque, según la directora, él mismo había insistido. Entonces Vanessa comenzó a preguntarle insistentemente por qué la había elegido a ella, pero él le pidió que lo pensara por sí misma, y entonces ella le recordó que hacía poco la había acusado de mentirosa, aunque en realidad, él sabía de lo que ella era capaz. Oscar le explicó que su currículum simplemente se enfocaba en habilidades informáticas. La joven se tomó la cabeza porque de alguna manera el jefe descubrió que era una hacker, y al mismo tiempo la obligó a confesarlo. Después de todo,
Su currículum decía que sus habilidades solo se relacionaban con la protección de la seguridad de redes, y entonces ella asumió que fue contratada para que Oscar pudiera ampliar las habilidades de la organización criminal. En ese momento, su conversación fue interrumpida por Cody, quien de repente irrumpió en la habitación exigiendo una explicación. El niño quería saber qué estaba pasando, pero los adultos le aseguraron que no había ocurrido nada malo. Sin embargo, el niño no les creyó sus palabras, y esto lo molestó muchísimo. Incluso tiró el patito al suelo, y luego comenzó a preguntar de nuevo por qué Adam no lo dejaba salir, y por qué la empleada fue con cloro al portón principal. Además, ahora había 2 guardias de turno en la puerta trasera de la casa en lugar de uno, lo que no era así antes. Cody también se dio cuenta de que ellos dos estaban cuchicheando, y de nuevo exigió que le explicaran todo. Oscar le explicó que Adam solo mantenía al pequeño aseado, y que el segundo guardia estaba en entrenamiento. Además, la señora Kenneth siempre estaba limpiando algo, y él, una vez más, discutió sus deberes con Vanessa. La joven entendió todo lo que dijo el jefe, pero no le gustó la forma en que él habló de ella. Pero el señor Paralón ya había tomado a su hijo en brazos y agregó que era el deber de la niñera protegerlo por sobre todas las cosas. Oscar luego se volteó hacia la niñera y le pidió que confirmara todas las palabras que le había dicho a su hijo. La joven recordó la advertencia de Bárbara de que, antes que nada, debía cuidar y proteger al niño y obedecer a su superior. Y ahora, por mucho que quisiera agregar algo, recordó que no debía romper el contrato. Ella debía actuar también si había una amenaza para Cody, y por eso ahora confirmó las palabras del jefe. Vanessa tenía que proteger al niño, incluso si eso le convenía a su padre. Por supuesto, no le gustaba para nada la situación, pero ella pensó, primero en Cody, y la niñera de élite estaba dispuesta a protegerlo de lo que fuera, haciendo todo lo posible para lograrlo. Por el momento, ella intentó no prestarle atención al hecho de que Oscar pudiera aprovecharse de tales oportunidades. Ya a solas, la joven volvió al trabajo y se sentó frente a su notebook hasta altas horas de la noche. Cuando todo estuvo listo, fue a la oficina del jefe y tocó suavemente la puerta. Él no la hizo esperar y le abrió de inmediato, preguntándole qué había encontrado. La niñera le informó que todos los lugares donde ese criminal fue visto no tenían relación con su casa ni con sus negocios legales. Esto al señor Paralón le pareció muy conveniente y era evidente que ya estaba tramando algo, pero también entendía que, después de todo, los mexicanos claramente tendrían más preocupaciones y se olvidarían de su familia. Oscar fue hacia su pizarra de investigación, aunque la niñera prefirió no averiguar los detalles, después de hacer algunas marcas más en el mapa. El jefe le preguntó si la joven tenía algo más que tratar con él. Vanessa quería coordinar con él las clases de dibujo para Cody. Para el día siguiente, ella creía que el niño tenía talento y que necesitaba desarrollarlo, así que Oscar decidió enviar a Adam con ellos. Vanessa había pensado que tomarían el tren, pero el señor Paralón insistió en su decisión. Luego la niñera salió y su jefe notó que ella estaba empezando a tratarlo con distancia de nuevo. Aún así, necesitaba a esta chica, así que no le dio más vueltas al asunto. Comportamiento tan cambiante. Además, no necesitaba que lo distrajeran de su tarea principal, así que hizo unas cuantas marcas más en el mapa. A la mañana siguiente, Vanessa fue a la cocina a cortar una manzana para el pequeño pupilo. Al poco rato, apareció el señor Paralón, quien quería pedirle a la señora Kenneth que le preparara un café, pero no la encontró allí y en su lugar, Vanessa estaba en la cocina y decidió prepararle ella misma el café. Mientras lo hacía, decidió comentarle que había una noticia bastante interesante ese día. Durante la noche, se encontraron unos arsenales de armas en posesión de los mexicanos y perdieron mercancía avaluada en casi 1 millón. Oscar sonrió misteriosamente, insinuando que antes a la joven no le interesaban esas cosas, pero luego se apuró en calmar a la niñera, asegurándole que no había sido obra suya, y que no tenía nada que ver con el asunto. Al notar que Vanessa no le creía, le explicó que no tenía la gente suficiente para lograr algo así. La joven comprendió que parecía ser verdad, pero aún así tenía sus dudas.
Y entonces Oscar, bebiendo el café que le preparó, admitió que tenía el número de la abuela Ivanova. Esta confesión dejó impactada a Vanessa, porque había oído hablar mucho de esa anciana. Ivanova no era una simple abuela. Ella dirige todas las organizaciones del grupo en Europa Occidental. Luego, el señor Paralon también le contó a la niñera que los rusos son muy especiales, con sus tatuajes. Apenas terminó su café, Oscar se retiró de la cocina, deseándole suerte en sus clases de dibujo. Ya sola, Vanessa pensó que ese hombre tenía muchas más conexiones de las que había imaginado anteriormente. Después de un rato, la niñera ya había llegado con Cody al edificio correspondiente, aunque el niño no le veía el sentido a eso. Él creía que podía dibujar en casa, pero la joven esperaba que allí pudiera hacer nuevos amigos, pero Cody pensaba que no los necesitaba en absoluto. Sin embargo, Vanessa insistió en que al menos lo intentara. Pronto se encontraron, rodeados de otras personas que admiraban el traje del niño, y al ver a la joven, juzgando por su uniforme, pensaron que era de Gran Bretaña y que seguramente la habían enviado a propósito. Mientras tanto, Vanessa le aconsejó al niño que fuera educado con todos, aunque él pensaba que el mundo no sería igual de amable con él. En ese instante, la joven incluso pensó que, con esta acción, estaba condenando a niños inocentes a conocerlo. Y apenas Cody se mezcló con el grupo de niños, ellos inmediatamente comenzaron a preguntarse quién era y si acaso estaba en una iglesia o en una fiesta. El niño supuso que los demás pensaban eso por su atuendo, pero que un traje no era necesariamente solo para fiestas. Entonces, dijo con orgullo que él usaba traje para no manchar el honor de la familia Paralon. En eso, otro niño llamado Clark se acercó y les pidió a los demás que no molestaran al chico nuevo. Él mismo le pasó un delantal, que debía ponerse para no ensuciarse. Cody examinó con Det. Trabaja como dentista, que además es uno de los mejores. Entonces Cody preguntó cómo este niño apoyaba los esfuerzos de su padre. Él, sin dudarlo, mostró su sonrisa y admitió que se lavaba los dientes súper bien. En ese momento, una profesora se dio vuelta hacia los niños y les propuso que hoy le hicieran un dibujo a sus papás. Después de la clase, Cody se encontró de nuevo con la niñera, quien de inmediato se interesó por saber cómo le había ido en su primera clase. El niño solo murmuró con un tono molesto que él tendría que volver aquí la próxima semana. Explicó que Clark necesitaba entrenamiento para trabajar con sombras y sospechaba que era daltónico. En el auto, el chofer comenzó a preguntarle al niño qué había dibujado, pero Cody no le hizo el dibujo hoy. Entonces Adam esperaba que el niño creara alguna obra maestra para él la próxima semana. Luego él decidió compartir con el niño lo que realmente le gusta cuando se pinta con un mosaico. De repente el chofer guardó un silencio abrupto. Al notar algo malo por el espejo retrovisor, Vanessa se dio cuenta y comenzó a preguntarle qué había visto detrás de ellos. Sin dar muchas explicaciones, Adam solo les pidió a los pasajeros que se sujetaran fuerte. Luego pisó el acelerador a fondo, lo que provocó que Vanessa y Cody se estrellaran contra el respaldo del asiento trasero. La joven le pidió a Adam que le explicara, pero él quería asegurarse de no estar equivocado en sus sospechas. Entonces la misma niñera comenzó a mirar por la ventana hacia el auto que probablemente los perseguía. El chofer se dio cuenta de que su brusca maniobra no evitó que los perseguidores se quedaran atrás, y comenzó a pensar en su próximo movimiento. Necesitaba alejarse de esa gente a como diera lugar, y mantener a Cody a salvo. Hizo un par de maniobras más. Pero el auto oscuro no se quedaba atrás, y la niñera estaba preocupada. Por suerte había muy pocos autos en el camino. Y Adam, acelerando más, comenzó a avanzar a toda velocidad por la autopista. También pretendía bajar rápido a los pasajeros. Y luego él mismo distraería a los perseguidores. Cody quería saber por qué no podían ir con su papá. Pero Adam sabía que no era bueno llevar a esa gente a la mansión. Y Vanessa pensó que si empezaba un tiroteo, el niño podría salir herido. Así que la niñera se desabrochó el cinturón de seguridad y luego le pidió a Cody que se preparara. El pequeño se dio cuenta de que ella iba a saltar del auto en movimiento de nuevo. Pero ella prometió que Adam bajaría la velocidad.
Entonces el chofer dobló bruscamente en un callejón donde había un lugar apropiado para dejarlos, y la niñera sin dudarlo saltó de inmediato del auto sosteniendo al niño con fuerza. Enseguida, la joven se escondió detrás de una de las esquinas, esperando que el auto que los perseguía no los viera. Pronto este apareció y, efectivamente, pasó de largo sin siquiera frenar para mirar. A Cody le pareció que ya estaban a salvo y suspiró, aliviado. Y la niñera se asomó para ver cómo estaba la situación. Entonces el niño quiso decirle algo. Pero la joven, de inmediato le tapó la boca con la mano para que no hiciera ni un solo ruido. El auto oscuro reapareció en el callejón en el que se escondían, y la niñera notó que era otro auto. Pero también se dio cuenta de que este vehículo también los estaba buscando, y temió que los primeros hubieran notado cómo saltó. Sin embargo, el segundo auto pasó de largo, y tampoco vio a la joven y al niño escondidos a la vuelta de la esquina. Vanessa también respiró aliviada en ese momento, al ver que después de todo no los habían encontrado. Luego de eso, le destapó la boca a Cody, y él preguntó quiénes eran. Pero la niñera no sabía. Aunque dadas las circunstancias, Vanessa adivinó quiénes podrían estar persiguiéndolos. Entonces, ella tomó al niño de la mano y le sugirió volver a casa mientras pensaba en una forma segura. En ese momento, el señor Paralón estaba dándole instrucciones a los guardias sobre cómo y qué debían hacer. Al poco rato, se dio cuenta de que una niñera y su hijo caminaban cerca de la casa. El niño, al ver a su padre, corrió de inmediato hacia él, empujando a Vanessa y sin dirigirle la palabra. Oscar se dio cuenta que su hijo estaba un poco asustado, y abrazándolo, le preguntó si estaba bien. Adam había logrado contactarse un poco antes, y le contó todo al jefe, pero él quería saber qué había pasado después. La joven admitió que hubo un segundo auto, pero que pudieron escapar, y que no hubo problemas en el camino. Sin embargo, Cody contó que habían visto el jardín del vecino, y que había un montón de gnomos de jardín, lo que a él le pareció simplemente terrible. Oscar se dio cuenta de que esto asustó al niño más que la persecución, y entonces lo mandó a la casa a cambiarse de ropa mientras Vanessa se acercaba al jefe, diciéndole que esta vez todo fue de verdad porque se había ganado enemigos. Al mismo tiempo, la joven notó que Oscar se sentía culpable, aunque no lo admitiera. Entonces el señor Paralón decidió aumentar la seguridad, y la niñera, por su parte, iba a cancelar las clases de dibujo. Todo lo que la joven podía hacer en ese momento era reducir el daño, porque lo que estaba hecho ya no se podía deshacer. En eso, Cody volvió donde estaban ellos, habiéndose olvidado por completo de entregarle algo a su padre. Después de todo, el niño le había hecho un dibujo, y simplemente no podía aguantarse las ganas de darle su trabajo. Era un dibujo de la mamá de Cody, y Oscar notó que el dibujo era maravilloso y muy parecido a su esposa. Entonces el niño se volteó hacia la niñera y le prometió que la próxima semana la dibujaría a ella. La joven quiso explicarle al pequeño que la próxima semana no podría ir a clases, pero Oscar le puso la mano en el hombro, dándole a entender que no hablara de eso. El señor Paralón quería colgar el dibujo en su oficina, y Cody decidió buscarle un noi. Marco. Cuando el niño se fue de nuevo, Oscar se dirigió a la niñera y le ordenó que no cancelara las clases, sino que simplemente se quedara al lado de su hijo. Naturalmente la joven no pudo oponerse, aunque de verdad quería hacerlo, porque deseaba que el niño estuviera a salvo. Luego, ella se fue a lo suyo, y el señor Paralón se dispuso a hacer una llamada, marcando el número de su tío. Oscar esperó la respuesta al otro lado de la línea y se preparó para hablar. La llamada de su sobrino sin un previo aviso le pareció un poco inesperada a Johnny, pero necesitaba ayuda. Le pidió a su tío que le enviara a Nick y a Anna. A pesar de que antes habían acordado un número mínimo de gente, Oscar le explicó que la situación en la ciudad se estaba poniendo tensa, y que de verdad necesitaba a esos dos ahora. Johnny se dio cuenta de que se trataba de los enfrentamientos entre rusos y mexicanos, y esperaba que su sobrino no estuviera metido en eso, pero Oscar le aseguró que él no se metía en tales asuntos. Solo que las acciones de los grupos le causaban preocupación, y necesitaba más gente. Como respuesta,
Johnny le ofreció a su sobrino una doctora, pero él no tenía un trabajo sucio para ella. Además, creía que la doctora misma encontraría algo que hacer. Y no había necesidad de que apareciera por aquí. Entonces el tío aceptó, pero Nick y Anna todavía tenían cosas que hacer, y podrían llegar donde Oscar recién la próxima semana. Después de que acordaron, Johnny no se olvidó de preguntar también por los asuntos del pequeño Cody. Al final de la conversación, Oscar pensó que su tío sabía de la persecución y que él mismo estaba pensando en los mexicanos. En eso, vio a un chofer corriendo hacia él sin aliento, e informándole de inmediato que se había librado de esa gente. Luego le preguntó al jefe cómo estaban Cody y Vanessa. Oscar le dijo que estaban a salvo en casa. También le agradeció al chofer por hacer un buen trabajo, pero éste le respondió que solo hacía su trabajo. Entonces Adam sugirió que debían agradecerle a Vanessa, ya que es toda una campeona para saltar del auto. El chofer también creía que el jefe tenía mucha suerte de tenerla, sin importar dónde la encontró, pero el señor Paralón pensaba que la suerte no tenía nada que ver, así que confió en su instinto, mientras miraba las ventanas de la casa. En ese momento, Oscar también se dio cuenta de que la enfermera estaba parada ahí junto a la ventana, y también miraba en su dirección. Ya entrada la tarde, Vanessa se acomodó en la cama con la tableta, y de nuevo, encontró algo. No había archivos en la red de Oscar, que tuvieran más de un par de meses de antigüedad. Tampoco había ninguna mención sobre un incendio en su familia, y ella entendió que los datos podían ser borrados periódicamente. Ahora, no le veía sentido a acceder a la red, pero entonces ella decidió que una organización así tenía que guardar sus datos en alguna parte. Es solo que quizás esos datos no estaban guardados localmente, y comenzó a tocar la pantalla con el dedo otra vez. Entonces, Vanessa se acordó del programa Espejo, y decidió que era a través de él que podría intentar acceder a los datos. La joven sabía perfectamente que si los datos no estaban guardados en la red, entonces eran enviados a otro lugar para su almacenamiento, y de nuevo comenzó a usar sus habilidades de hackeo para identificar a dónde iban estos datos. Después de un rato de arduo trabajo, Vanessa finalmente pudo descifrar algo. Encontró una red más grande con cortafuegos robustos e IPs falsas, pero parece que Oscar no tenía acceso a ella. La joven, sin embargo, decidió averiguar quién estaba detrás de esto y recolectaba los datos a través del programa Espejo. Decidió empezar preparando un pequeño regalo para estos misteriosos recolectores. Una semana después, Vanessa fue a la clase de dibujo con Cody de nuevo y le pidió que se portara bien, pero el niño objetó que no podía portarse bien porque él se consideraba simplemente genial. La joven había notado hace tiempo su impenetrable confianza en sí mismo, pero esperaba que no hiciera ninguna tontera. Al entrar a la sala de clases, inmediatamente le lanzó su delantal a Clark, ya que no quería que Clark le manchara la ropa. Entonces, Cody vio que el niño llevaba un uniforme de jardinero, y éste le explicó que su mamá era quien le escogía la ropa. Luego, un hombre con bigote entró a la sala con un pincel en sus manos e invitó a los niños a que se presentaran. En ese momento, otra niñera le preguntó a Vanessa cuánto tiempo llevaba trabajando como niñera, y se enteró de que eran solo 2 semanas. Esto sorprendió mucho a la otra niñera, porque la joven de uniforme se veía muy profesional. Esa niñera, que se llamaba Olivia, llevaba 8 meses trabajando en la misma familia, y el niño que cuidaba todavía la odiaba. Después de dibujar, Olivia debía llevarlo a clases de piano, y luego a tenis, mientras que el niño siempre lloraba en el camino. La niña a su cuidado tampoco quería hacer sus tareas de latín y solo comía alimentos amarillos. Además, la niña siempre llamaba a Olivia por el nombre de la niñera anterior, y Vanessa se dio cuenta de que esa mujer lo estaba pasando muy mal. Sin embargo, ella misma tenía sus propias dificultades, como andar escapando y sementere, escondiéndose de sus perseguidores. Aún así, la joven veía los momentos buenos de su trabajo y trataba de mantenerse siempre de buen humor. De repente, inesperadamente para ellas, la ventana de la sala de clases junto a la que estaban se hizo añicos, los vidrios volaron en distintas direcciones y algunos se le incrustaron un poco en la cara a Vanessa, pero ella estaba más preocupada por Cody. Inmediatamente corrió hacia adentro de la sala de clases
y vio que un tipo ya tenía al pequeño bajo el brazo y al mismo tiempo amenazaba a los demás con una pistola. Los otros niños estaban muy asustados y de inmediato rompieron en llanto, porque eran demasiado pequeños para esto. Vanessa no se quedó de brazos cruzados y comenzó a tomar impulso para derribar a este villano que se atrevía a hacer esto. Pero él, al notar que la niñera se acercaba, le ordenó que se quedara donde estaba, o si no, el niño sufriría. La chica se detuvo, pero aún así le pidió que soltara a Cody, y que así no saldría tan lastimado. El propio niño. En ese momento le gritó desesperado a la niñera, dándose cuenta de que ella misma podría salir herida. Él notó algo, y en ese mismo instante sonó un disparo, y la sangre brotó de inmediato en el brazo de Vanessa. Era la mismísima Olivia, quien decidió resolverlo a su manera y sacar a la niñera profesional del camino. Luego, disparó de nuevo, y esta vez Vanessa cayó al suelo, deteniendo su avance. El hombre y el niño decidieron salir de ahí lo antes posible, y Cody le gritó a la niñera, pensando que estaba muerta. Olivia alcanzó al villano y le ofreció escapar por la puerta de atrás, para que el chofer de esta familia no viera nada. En ese momento, Vanessa comenzó a volver en sí, pero sentía que la cabeza le daba muchas vueltas. Poniéndose de pie, caminó a duras penas por el pasillo, apoyándose en la pared, e incluso en ese estado, intentaba encontrar a Cody. Entonces apareció Adam, que había escuchado los disparos y alcanzó a tomar en brazos a la chica justo cuando casi se caía. Él le preguntó dónde estaba Cody y entonces notó que le habían disparado a la niñera y decidió que primero había que detener la hemorragia. Vanessa pensó que era solo un rasguño y sacó un teléfono en el que el localizador indicaba la ubicación del niño. Ahora estaba bajo tierra, junto al río, y el chofer se ofreció a enviarla geolocalización al señor Paralón de inmediato. Adam ya le estaba vendando la mano a la niñera, pero ella de repente reaccionó. Sin querer esperar a que llegara su jefe, decidió salir corriendo a buscar a Cody de inmediato, pidiéndole a Adam que la alcanzara más tarde. El chofer insistió en que esperara, pero ella ya corría hacia el túnel, que estaba muy cerca. Vanessa también sabía que llegaría mucho más rápido a pie, porque no podía esperar para llegar hasta Cody. Pronto, llegó al túnel correcto, pero una reja de metal le bloqueaba el paso. Además, estaba cerrada con un enorme candado viejo y oxidado, lo que dificultaba aún más la tarea. Pero la chica decidió probar cuánta fuerza tenía, y de inmediato pateó este candado. Por suerte, resultó estar tan oxidado que se rompió al primer golpe, y Vanessa cayó adentro. Ya casi había llegado, y quería terminar todo lo antes posible, pero todo seguía dando vueltas ante sus ojos. Avanzando un poco más, la chica vio a un niño atado con una cuerda, quien de inmediato le gritó, advirtiéndole del peligro. De inmediato, apareció el hombre que se llevó al niño, y de nuevo comenzó a apuntarle con una pistola en la cara a la chica. Pero ella decidió usar sus habilidades sin pensarlo dos veces, y de inmediato le agarró la mano. Luego, agarró el brazo con aún más fuerza, y con su otra mano, le presionó la muñeca y le arrebató la pistola. Ahora ella amenazaba al bandido con el arma, y le ordenó que se quedara quieto si no quería morir ahí mismo. De repente, a sus espaldas, escuchó la voz de Olivia, quien reclamó que esa frase era suya. Vanessa se giró de inmediato en su dirección, pero el bandido le aconsejó que no hiciera ninguna tontera, o si no el niño podría quedar bajo el fuego. Y entonces la chiquilla empezó a preguntar quiénes eran y qué querían, y Cody gritó que era una banda de mexicanos. El niño también estaba seguro de que esa gente quería vengarse de su papá por ser el mejor mafioso. Entonces Olivia reveló que Oscar había decidido apoderarse de sus negocios en la zona. Pero el niño gritó de nuevo que ellos solo estaban abriendo una tienda y le ordenó a la banda que se mantuviera lejos de ellos. Entonces se escuchó la voz de su padre, a quien le pareció que su discurso fue simplemente excelente. Y todos se voltearon de inmediato en dirección a Oscar. No vino solo, Nick y Ana estaban parados a su lado. Y ahora decidieron arreglárselas por su cuenta. Vanessa todavía no había visto a esta gente. Le preguntó al señor Paralón quiénes eran. Al mismo tiempo la chiquilla se dio cuenta de que estas personas parecían profesionales y sabían muy bien lo que hacían.
Ana, como si nada, criticó que se habían metido en un lío el primer día de su llegada y se preparó para pelear, y Nick se fijó en Cody, a quien consideraba su pequeño mafioso favorito, e hizo un pequeño alboroto en su dirección. El señor Paralón solo expresó que extrañaba mucho a los dos hombres y cómo eran su carácter y sus mañas. Entonces el villano comenzó a gritar que todos debían volver a su sur, ya que esta ciudad ya estaba ocupada, pero Oscar dudó de esto porque ni siquiera pudieron salvar su depósito de armas. Vanessa los observaba y notó que su jefe estaba tratando de enfurecer a los bandidos, y entonces Olivia metió la cuchara diciendo que a pesar de que la banda ahora está del lado de Oscar, tarde o temprano, ellos también cambiarían de opinión, y Cody simplemente gritó de nuevo que harían lo que quisieran, y que este bandido vería lo que les pasaría a sus enemigos. Después de eso, Olivia intentó amenazar al pequeño, pero Vanessa se interpuso de inmediato, afirmando que no le haría nada. Se dio cuenta de que no tenían la intención de disparar a matar, de lo contrario la habrían liquidado tan pronto como entró. Entonces Vanessa comprendió que al lugar era su base principal, y no esperaban que la encontraran tan rápido, pero después de la pérdida de tanto dinero, tampoco les convenía empezar a disparar aquí, ya que la policía podría identificarlos de inmediato. En ese momento, Nick y Ana susurraron lo inteligente que era Vanessa. Además, Oscar ya se los había dicho, la bandida. Olivia, que no iba a tolerar tal actitud, le ordenó a la nana que se callara, y el señor Paralón, que observaba esta conversación, decidió hacer su propuesta. Sugirió no recurrir a las armas y arreglar todo como mafiosos civilizados. Nick se dio cuenta de que solo eran 4 contra 8, a pesar de que tenían una nana herida. Ana incluso lo llamó una cobardía, pero Olivia no quería ser tonta y les pidió que fueran los primeros en bajar las armas. Vanessa pensó que en una situación así, era realmente mejor hacerlo porque no quería que Cody resultara herido. El señor Paralón guardó su pistola en la funda y le puso el seguro, y el bandido que se había llevado al bebé estaba seguro de que podrían acabar con esta gente a mano limpia. De inmediato, Olivia les ordenó a los demás que se encargaran rápidamente de este grupo, y ellos se lanzaron a la pelea de inmediato. En ese momento Vanessa, que quería llevarse a Cody lejos del peligro, lo agarró de nuevo y saltó con él hacia un lado, mientras mantenía al niño bajo su cuidado. Los demás ya había comenzado una pelea sin piedad. El señor Paralón y Ana se lucieron desde el primer golpe, sin darles a los oponentes ninguna oportunidad. Nick tampoco se quedó atrás con sus habilidades y usó con destreza sus técnicas contra la bandida Olivia. En ese momento, uno de los matones mexicanos se dirigió hacia Vanessa y ella se preparó para defenderse a pesar de estar herida. En cuanto se acercó, la chiquilla de inmediato lo recibió con una patada, y él cayó al suelo por el golpe. Pero entendió que eso no era suficiente y pisó al bandido con todas sus fuerzas, apretándolo con más fuerza contra el piso. Mientras tanto, Oscar y sus ayudantes seguían encargándose del resto de los bandidos, quienes resultaron no ser para nada débiles. La niñera decidió que sería más seguro para el niño sacarlo de ahí, y de inmediato se lo puso en la espalda, y justo en ese instante, otro bandido salió volando frente a sus narices, uno que recibió su merecido de parte de Nick, antes de que Vanessa pudiera llegar a la salida. Todos los del grupo mexicano estaban en el suelo, inmovilizados. Cody bajó de un salto y corrió hacia su papá, elogiándolo por haber terminado tan rápido. En ese momento, Nick se acercó a Vanessa y notó que ella, para ser una niñera, peleaba muy bien. Y a Ana, esta chiquilla le recordaba mucho a alguien, pero no podía acordarse de quién. Y entonces, se preguntó si Vanessa habría estado en Búfalo. La joven intentó responder algo, pero en ese instante comenzó a desplomarse en el suelo, y Nick apenas alcanzó a sujetarla. Se dio cuenta de que la chiquilla había perdido mucha sangre, y Oscar en ese momento ordenó que se llevaran a los bandidos al anexo, dejándole ese trabajo a sus ayudantes. Él tomó a Vanessa en sus brazos e insistió en que él mismo la llevaría al auto. De verdad quería que esta muchacha descansara, porque vio que ella había hecho más que el resto. La niñera en ese momento estaba realmente agotada y no pudo negarse a la petición del jefe.
La siguiente vez que abrió los ojos, se vio en una cama con el brazo y la cabeza vendados. Al mismo tiempo, le dolía todo el cuerpo y apareció Nick, quien le explicó que Ana le había cosido la herida del brazo, pero que de todas formas ella no era doctora. Al principio, la joven no entendía quién era Ana, y él le explicó que era su compañera y luego se presentó. También sabía por Oscar quién era Vanessa, la que hackeaba autos y recibía balazos. La muchacha creía que era solo su trabajo, igual que el de él, pero Nick dudaba que sus trabajos fueran iguales. Pero él visitó a la joven para advertirle que necesitaba hacer reposo por lo menos un día. Vanessa todavía estaba preocupada por Cody, pero él ahora estaba viendo tele con su papá. Cuando Nick se fue, la chiquilla se dio cuenta de que Oscar había decidido aumentar la seguridad después de todo, y al parecer conocía muy bien a estos tipos. Además, a la niñera le preocupaba un poco que tuviera que quedarse en cama, pero decidió no perder el tiempo. Tomando la tablet, intentó de nuevo encontrarla. Base de datos completa a través de un programa de duplicación. Pronto identificó toda una red de diferentes dispositivos, de seguridad, cámaras y computadores personales y cosas por el estilo. También había docenas de cuentas, y luego logró encontrar el complejo principal en el sur. Pero a la joven todavía le interesaba saber dónde guardaban sus datos, y se dio cuenta de que podría ser un archivo eliminado. Entonces Vanessa escribió la ciudad de Albuquerque en la barra de búsqueda y comenzó a revisar la información. Casi de inmediato, vio que este archivo contenía más de 200 archivos que incluían un montón de cosas. Esto era información sobre carreras, joyas, además de apuestas, y otras cosas por el estilo. Estos archivos guardaban tratos de varias décadas. Vanessa llegó a una sola conclusión. Al ver todo esto, la chiquilla se dio cuenta de que sus padres también eran mafiosos, y esto como que no le gustó mucho. Claro, ella intuía que sus padres eran criminales que al parecer se dedicaban a lavar dinero. Hacían pasar el efectivo a través de casinos y carreras de caballos, y mandaban las joyas al mercado negro. Pero entonces, en algún momento todos sus negocios se fueron a las pailas, y esto tuvo consecuencias lamentables. Entonces, Vanessa decidió acotar su búsqueda para encontrar la información que necesitaba lo antes posible, pero de repente la pantalla se puso negra. En lugar de una imagen, apareció una señal de advertencia. La chiquilla se dio cuenta de que alguien la había desconectado de la red, pero todavía no sabía quién ni por qué. También pensó que podría haber sido un hackeo y decidió tomarse en serio la ciberseguridad de Oscar. En ese momento, en Albuquerque, un joven rodeado de varios monitores notó su intento de intrusión. Fue Simón quien notó el intento, y ahora sentía curiosidad por saber qué buscaba la intrusa y cómo había logrado entrar a su casa. Y la intrusa, Vanessa, después de terminar lo suyo y encontrarse con Julia, preguntó dónde estaba la gente nueva de Oscar. Ella le informó que estaban en la cocina, y justo Nick y Ana estaban discutiendo los planes a futuro cuando la niñera entró. Ana se sorprendió un poco de que se hubiera levantado tan temprano a pesar de la herida, pero la chiquilla no podía esperar para agradecerles, porque sin su intervención, Cody podría haber sufrido mucho. La niñera también les dio las gracias por lo del hombro, pero Ana le aseguró que para eso estaban. Nick también admitió que estaban decidiendo cómo evitar situaciones parecidas en el futuro, y Vanessa reconoció su error al volver a las clases de dibujo, porque era obvio que podían rastrearlos. Por lo tanto, era de esperar que hubiera una emboscada, y eso la puso un poco triste. Y la niñera no quería ser tan predecible en el futuro. Pero Ana se apuró en calmarla, recordándole que fue el propio señor Paralón quien había decidido continuar con sus estudios, y Nick agregó que ahora que ellos estaban aquí, Vanessa ya no necesitaba cubrirlo. Después de eso, la chiquilla se preguntó cuánto tiempo llevaban estos dos trabajando para el señor Paralón. Ana le contó al tiro que estuvieron en el mismo equipo con él desde antes, incluso antes de que se convirtiera en la mano derecha del Don. El chico también agregó que Oscar los hizo sus representantes antes de que lo enviaran a Chicago. Vanessa se sorprendió un poco cuando le dijeron que el señor Paralón se había convertido en el segundo al mando hace solo un año. La chiquilla recordó que su esposa había desaparecido justo en ese periodo,
y que luego lo nombraron segundo al mando de inmediato. La niñera pensó que era una coincidencia bastante extraña, pero Ana le aconsejó que no le contara a nadie más sobre eso. Al ver la reacción de estos dos, Vanessa se dio cuenta de que no le estaban contando algo, y entonces empezó a preguntarles por qué el segundo al mando estaba a cargo de un destacamento tan pequeño. Pero la chiquilla no alcanzó a terminar su pregunta, ya que notó algo en el closet. Se acercó a la puerta que estaba un poco abierta y se dio cuenta de que no estaba bien cerrada por nada. Cambiando de tema al tiro, Vanessa se disculpó con Ana y Nick por su razonamiento tonto. Luego ella admitió que todavía tenía que prepararle berenjenas cocidas a Cody para el desayuno. Desde el closet se escuchó de inmediato el descontento de los niños con un plato así, y al darse cuenta de que no se equivocaba, Vanessa inmediatamente abrió bruscamente la puerta del closet y saludó al niño. Cody estaba sentado entre los platos y se dio cuenta de que su plan para espiar a la gente había sido descubierto. Entonces el niño no pudo resistirse y se cayó del closet, y Ana decidió que era hora de que ellos se fueran a sus asuntos. Solo Nick decidió sonreírle con un poco de burla al niño antes de irse, diciendo que tenía mala suerte en esta situación. Cuando Vanessa y Cody se quedaron solos, ella inmediatamente comenzó a explicarle que era indecente escuchar a escondidas las conversaciones de los demás, pero el niño empezó a asegurar que ya sabía de lo que estaban hablando, y esto sorprendió un poco a la joven. Entonces Cody admitió que el año pasado unos tíos malos vinieron y se llevaron a su mamá con ellos, y que el papá del niño decidió entonces convertirse en fiscal adjunto para volverse más fuerte, y también para encontrarla y salvarla. Tanto el niño como su padre extrañaban a la señora Paralón, y Oscar simplemente no podía confiar en la policía para encontrarla, pero por más que lo intentó, todas sus búsquedas fueron inútiles, y eso le afectó muchísimo. Cody también reveló que su padre y sus hombres solo pudieron recuperar su anillo, y que después lloró. La joven sintió mucha pena por él, pequeño. Lo abrazó y le aconsejó que llorara para que se sintiera mejor, pero Cody creía que ya era un hombre y que los hombres no debían llorar, así que se secó las lágrimas y se recompuso. El señor Paralón también le dijo a su hijo que querían llevárselo a él después, pero la niñera le prometió que eso no pasaría. Pero el niño lo dudaba porque Vanessa no conocía a esa gente para nada, y no sería capaz de detenerlos. Como a ellos les pasaban cosas malas a menudo, Cody decidió que necesitaba volverse aún peor que esas cosas. Vanessa quedó impactada por el razonamiento del pequeño, dándose cuenta de lo difícil que era para él. Cody también esperaba que algún día se convertiría en la mano derecha del fiscal de distrito y encontraría a los que se llevaron a su mamá. También quería hacerles algo a esas personas para que nunca más se atrevieran a llevarse a las mamás de otros. Nunca más. En ese momento, Vanessa recordó cómo una noche, el señor Paralón había empezado a hablar de un cierto propósito para Cody, pero luego Oscar no terminó esa conversación, y ahora la joven comenzaba a adivinar a qué se refería. Vanessa también era muy consciente de que hacer esto sería mucho más difícil de lo que uno podría imaginar. En ese momento, en Albuquerque, Simon, después de notar el hackeo del sistema, pensó en cómo arreglar la situación. Fue a la habitación de la doctora y golpeó la puerta, esperando que estuviera en casa. Wanda realmente estaba en casa, y pronto le abrió la puerta al visitante, preguntando inmediatamente por qué había venido. Sin embargo, Simon necesitaba al jefe y supuso que en ese momento estaba con la doctora. Ella le ofreció entrar para averiguar si su jefe era el jefe, pero él prefirió no ver una escena que lo dejaría con el estómago revuelto. Entonces Johnny apareció en la puerta y le preguntó qué le había pasado para tener que tomarse un descanso de lo que estaba haciendo. Simon informó de inmediato que alguien había irrumpido en sus servidores encriptados y que parecía que era uno de los suyos. Al mismo tiempo, el jefe señaló que el trabajo de Simon era evitar esto, y Simon informó que él cortó la red de inmediato. Luego continuó diciendo que su red es impenetrable, pero que, aún así, continúan obteniendo datos de los archivos. El trabajador miró los registros y el paquete de Chicago, que por alguna razón estaba más grande de lo normal.
Simón entonces asumió que alguien intentaba colarles un ejecutable, pero el jefe le pidió que simplificara las cosas. Luego, el empleado explicó que alguien se había metido en el programa espejo y los había hackeado. Simón también mostró que los programas de la sucursal de Chicago se estaban actualizando más rápido de lo que él podía seguirles el rastro. Además, también hay un montón de programas de seguridad como si esta gente estuviera tratando de esconder algo. Johnny pensó que fue en este momento que Oscar decidió traer de vuelta a su gente, y eso le pareció sospechoso. Entonces el jefe decidió que su sobrino se había relajado un poco y necesitaba que le recordaran que él lo mantenía a raya. Johnny incluso. Inmediatamente tuvo algunas ideas sobre lo que le iba a hacer a Oscar. Mientras tanto, el señor Paralón estaba hablando con Ana en el estudio sobre los próximos negocios. Ella tiene algunos amigos en la ciudad, y ha prometido preguntarles por ahí, con la esperanza de averiguar algo. En ese momento, el teléfono de Oscar vibró en su bolsillo, y vio que la llamada era de su tío. Le pidió amablemente a Ana que lo dejara solo, ya que se suponía que la llamada era muy importante. Ya a solas, Oscar tomó el teléfono, y preguntó de inmediato qué había hecho que su tío lo contactara tan pronto. Sin más preámbulos, él le habló a su sobrino sobre la nueva tarea que se avecinaba, y que iba a enviarle las instrucciones. A esa misma hora, Oscar abrió el mensaje en la tablet, pero decidió negarse porque no era de su competencia. Pero Johnny le aseguró que su sobrino estaba equivocado, y que la persona correcta estaba ahora en el norte del país. El tío también estaba seguro de que este caso era justo para Oscar, y luego le preguntó por qué estaba reforzando su seguridad. Johnny sugirió que su sobrino había decidido establecer una nueva base, pero él objetó que no necesitaba a Nick y a Ana para eso. Entonces, el tío decidió señalarle directamente a Oscar que alguien había mejorado su red interna y sin permiso. El jefe también insinuó que su sobrino estaba intentando hurgar en sus datos, y se dio cuenta de que Vanessa estaba involucrada, pero Oscar solo le explicó que tenía un nuevo especialista, y que lo más probable es que se le haya pasado un poco la mano, pero que él lo arreglaría todo. Después de eso, Johnny le recordó a su sobrino que no podía esconderse de él, y también hizo de la nueva tarea una prioridad. Al día siguiente, Cody estaba un poco aburrido, ya que su padre le ordenó que se quedara en casa hasta que la niñera se mejorara. La chica no quería que el niño se aburriera, y le ofreció jugar a algún juego que no fuera nadar. Cody preguntó a qué juego se refería, y Vanessa procedió a enumerar algunos, como las escondidas y las charadas, pero todos estos juegos le parecieron fomes y poco interesantes al niño, y él volvió a hundir la cara en el respaldo del sofá, y de repente se levantó de un salto y exclamó feliz que ya sabía a qué jugar, y sugirió un juego de espías. Vanessa trató de adivinar que iba a espiar a su papá, pero el niño apuntó a los guardias en el jardín. Estaban construyendo algo allí, pero Cody estaba seguro de que esa gente tramaba algo, y llevó a la niñera con él hacia la ventana. En la calle, varios trabajadores corrían de un lado a otro con tablas y palas, y no había nada que indicara que estuvieran haciendo algo sospechoso, pero el niño estaba seguro de que él tenía razón, y esperaba que la niñera también quisiera averiguar qué estaban haciendo los trabajadores. Vanessa aceptó, y Cody se puso feliz por eso, y luego agregó que necesitarían máscaras de ninja para jugar. Pronto, se estaban escondiendo por el pasillo con pasamontañas sobre sus cabezas, tratando de caminar muy en silencio y sin ser vistos. Entonces la señora Kenneth pasó junto a ellos, y les prometió que nadie encontraría sus cuerpos si se enteraba de que habían estado en su habitación. Luego la niñera y el niño se acercaron sigilosamente a la ventana, y Cody vio un montón de madera, como si estuvieran construyendo algo. Vanessa observó la estructura inicial, sugirió que podría ser un cobertizo para las herramientas de jardín, pero ya había una pieza aparte en el garaje para esas cosas, y ahora, Cody se quedó pensando profundamente para qué necesitarían también el cobertizo. La joven también opinaba que no era necesario traer a un equipo de guardias escogidos para construirlo, y entonces Ana apareció detrás de ellos en traje de baño y invitó a Cody a nadar con ella. Él se puso muy feliz con la invitación y corrió de inmediato a ponerse su traje de baño. Vanessa, al notar la mirada inquisitiva de Ana, intentó explicar que solo estaba jugando con Cody, pero ella
Como respuesta, solo le aconsejó a la niñera que no se metiera en eso, y que tampoco hiciera preguntas innecesarias. Luego Ana le avisó a la niñera que Oscar quería verla, y que ella misma cuidaría del niño por mientras. La joven decidió no hacer esperar al señor Paralón, y muy pronto tocó la puerta de su oficina. Él le abrió de inmediato, y la invitó a pasar, pero a ella le pareció demasiado amable. Primero, Oscar le preguntó cómo estaba su hombro, y ella le informó que todo estaba bien, y que la bala no había tocado el hueso. Su jefe entonces le agradeció por cumplir su promesa de proteger a Cody, incluso a costa de su propia vida, pero la joven en realidad lo hizo por instinto, y sin dudarlo porque, antes que nada, Cody era solo un niño. Entonces Vanessa se dio cuenta de que la conversación se estaba volviendo más personal y le preguntó, ¿qué era lo que su jefe quería de ella? Oscar no dudó y le pidió a la joven que encontrara a otra persona para él, y que esto era importante para él. Vanessa asumió de inmediato que había surgido una nueva amenaza y al instante miró por la ventana hacia Cody y la piscina. Pero el señor Paralón no se refería a su hijo. Esta vez necesitaba encontrar a una persona, y le entregó a la niñera una fotografía. Al mirar el rostro del hombre en la foto, Vanessa notó un cierto parecido con Oscar. Era su primo, y el señor Paralón suponía que estaba en peligro, y agregó que el caso no tenía nada que ver con Cody. Ahora, solo le pedía a la niñera que le hiciera un favor, aunque ella de alguna manera se había prometido a sí misma que no ayudaría a menos que se tratara del niño. Pero al ver la expresión en el rostro de su jefe, la joven notó que él estaba preocupado de manera muy sincera, y Vanessa decidió aceptar, ya que podría ayudar a alguien, pero dijo que sería solo por esta vez. Pero esto fue suficiente para el señor Paralón, y él de inmediato le agradeció a la joven muy amablemente por su ayuda. Después de un rato, Vanessa estudiaba con Cody. De nuevo, y esta vez hicieron experimentos de química, creando un volcán. El niño se preguntó por qué explotaba, y la niñera le explicó que era posible con la combinación correcta de reactivos. Cody comentó que le recordaba mucho a Nick y Anna, quienes él también pensaba que eran bastante explosivos. Entonces, el mismo Nick entró con Oscar, y agregó que él podía ser peligroso sin su compañera. El señor Paralón estaba a punto de irse, pero antes, necesitaba hablar con Vanessa. La joven entendió de inmediato lo que el jefe quería preguntarle, y se quitó los guantes de goma. Luego sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y se lo entregó a Oscar, indicándole que era la información que él necesitaba. La joven también agregó que este hombre estaba ahora en San Luis, por lo que el jefe le agradeció de inmediato. Le ordenó a Nick que se preparara, porque tenía que irse en 10 minutos. Entonces Oscar se inclinó hacia su hijo y le prometió que cuando despertara en la mañana, vería a su padre de vuelta. El niño preguntó qué pasaba en San Luis, pero su padre no dijo nada especial, solo le pidió que no hiciera explotar la casa. Cody bromeó diciendo que era la cocina, pero que eso debía discutirse con la señora Kenneth. Y su padre le había pedido que no fuera al jardín mientras estuviera en construcción. En ese momento, Vanessa miró por la ventana y vio que el cobertizo parecía estar terminado por fuera, pero el trabajo aún continuaba por dentro. Vio que estaban sacando mucha tierra de ahí, y supuso que quizás se debía a los cimientos profundos. Vanessa también se dio cuenta de que era poco probable que pudiera entender lo que estaba pasando en Enden, esta casa. Entonces, se dio cuenta de que Cody estaba a punto de echar el reactivo en el volcán y le gritó que se pusiera sus gafas protectoras. Ya tarde en la noche, el auto del señor Paralón ya había llegado a San Luis, y pronto estuvieron en el lugar correcto. Nick supuso que el hombre debía estar en este lugar ahora si su rutina diaria era correcta, pero Oscar estaba seguro de ello, aunque Nick igual le pidió al jefe que tuviera cuidado, porque él mismo aún no estaba seguro de Vanessa. Pronto el auto que habían estado esperando llegó al estacionamiento donde estaban. Adam se volvió hacia su jefe y dijo con confianza que esa era exactamente la persona correcta, y luego preguntó si era necesario tomar más acciones, pero el señor Paralón solo le ordenó tranquilamente al conductor que abriera la maleta, y él se preparó. Medio minuto después, Oscar ya se encontraba con Richard, su primo, quien estaba sorprendido sin entender cómo lo habían encontrado.
Encontrado. El jefe le explicó que nunca podría esconderse de su familia, y luego él y Nick capturaron a su primo. Richard suplicó que lo dejaran ir y que no le hicieran nada, y que nunca quiso tener nada que ver con los Paralon, pero Oscar no lo escuchó, solo lo metió a la fuerza en la maleta, aunque él seguía diciendo que no era demasiado tarde para dejarlo ir. Pero el señor Paralon realmente no podía hacerlo, aunque quisiera, solo estaba siguiendo órdenes. Inclinado sobre la maleta cerrada, Oscar se preguntó por un momento si estaba haciendo lo correcto con su pariente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Nick, quien le pidió que se apurara porque alguien podría verlos, y no necesitaban problemas innecesarios. El señor Paralon se quedó un rato de pie junto a la maleta, pensando en lo que pasaría después, y entonces estuvo de acuerdo en que era hora de irse. Pero es que simplemente no quería romper la promesa que le hizo a su hijo. Pasaron unas cuantas horas más antes de que el auto del señor Paralon llegara de nuevo a su mansión. A esa hora, Vanessa todavía estaba despierta. Como de costumbre, sentada frente a su laptop, escuchó un auto detenerse. Al mirar por la ventana, notó que esta vez el conductor no había dejado a Oscar frente a la entrada principal como siempre. En ese momento, Adam y Nick ya habían sacado a Richard, pataleando, envuelto en una manta, de la maleta, e iban a esconderlo. Estaba bastante oscuro afuera, y la chica solo pudo ver el bulto que llevaban hacia el granero. Al conductor todavía le parecía extraño que el señor Paralon fuera a mantener al hombre secuestrado en su patio trasero, y Vanessa intentó ver qué estaban haciendo a una hora tan tardía, pensando al principio que solo estaban trabajando. De repente, sintió la mano de alguien en su hombro e incluso se estremeció por ello. La sorpresa, y entonces la niñera reaccionó por puro reflejo. Se dio vuelta bruscamente, agarró la mano que estaba en su hombro, e intentó torcérsela. En ese mismo instante, la chiquilla vio que el señor Paralon estaba parado frente a ella. ¿A quién? Llamó inesperadamente solo por su nombre. Sin embargo, se disculpó, y él comenzó a preguntarle qué estaba haciendo ahí, y ella le explicó que decidió venir a revisar, porque escuchó un ruido sospechoso, pero Oscar notó que lo único que levantaba sospechas en esta situación era ella misma. Luego, su tono se suavizó, y asumió que la chiquilla simplemente estaba despierta por alguna razón. Vanessa se disculpó al tiro porque no quería molestarlo y le pidió permiso para volver a su cama. Ella cachó que podría haber hecho enojar a su jefe, pero él simplemente la dejó ir y le deseó buenas noches. Encerrándose en su pieza, se apoyó de espaldas contra la puerta y hasta le faltaba un poco el aire por el hecho de que Oscar a veces se acercaba demasiado, pero luego se calmó un poquito, y cuando se acostó, recordó sus deseos de que durmiera tranquilamente, solo que ahora, aunque quisiera, igual no podría dormir hasta que entendiera qué estaba pasando. A la mañana siguiente, Vanessa fue a la pieza de Cody y la ordenó un poco, juntando los útiles de arte, y luego con esa caja fue a buscar al niño para proponerle que dibujaran de nuevo. En el pasillo, la niñera se encontró con una chiquilla que no conocía, quien se dio cuenta de que la pobrecita estaba incómoda con el brazo vendado y le ofreció ayuda, y mientras Vanessa miraba a la visita, ésta también le confesó que había venido a ver a un paciente. Al principio, la niñera pensó que esta doctora había venido por su mano, aunque Oscar no le había dicho nada sobre eso. Wanda soltó una risita y le explicó que Vanessa la había entendido mal y que en realidad iba a ver a otro paciente. Ella incluso miró a la niñera de una forma que reflejaba algo aterrador y de advertencia en sus ojos. Sin embargo, Vanessa decidió primero avisarle a su jefe sobre la llegada de la visita antes de dejarla pasar, pero en eso apareció Ana en el umbral, como si estuviera esperando a la visita, y dijo que ella misma se encargaría del asunto. Entonces las chiquillas se saludaron entre ellas, y la niñera se dio cuenta de que ya se conocían bien. Ana se acercó a Vanessa y le pidió que fuera a ver cómo estaba el niño, asegurándole que ella tenía todo bajo control. En ese momento, el señor Paralon estaba otra vez pensando en su oficina, mirando la jeringa que tenía preparada. Al poco rato la puerta se abrió y Nick le dijo al jefe que la tan esperada visita ya había llegado y estaba esperando. Esta noticia alegró un poco a Oscar, ya que no quería esperar mucho tiempo, y decidió que ya era hora de proceder con el siguiente paso.